Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta última sesión de la semana de la Confidencialidad Estadística organizada por el INEGI. Good morning, ladies and gentlemen. This is the start of our event on the very last day of the Confidentiality Week. Como pueden ver, en la sesión de hoy tendremos servicio de traducción porque tenemos el placer de tener un ponente internacional, por lo que iremos desarrollando la sesión de forma pausada para que sea fluida y comprensible para todas y todas. Our speaker speaks English, therefore we have interpretation services. En la sesión de hoy vamos a explorar las técnicas y tecnologías para preservar la confidencialidad estadística y para eso tenemos el gusto Today y el we will honor. talk about techniques and technologies to preserve confidentiality in statistics. Tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de Matthias Jog, que es asesor estratégico de gestión de datos en la Oficina de Estadísticas del Países Bajos. We have Matthias Jug from the Netherlands today. He is Confidentiality Data Director. Matthias obtuvo una maestría de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ljubljana y trabajó en puestos de liderazgo superior en la Oficina de Estadística de Países Bajos, en la Oficina de Estadística de la República de Eslovenia y la Oficina de Nueva Zelanda, así como funciones de consultoría en varias organizaciones internacionales. Matthias, the moderator is reading your bio, so I'm sure you're acquainted with it. Matthias es un participante activo de la Comunidad Estadística Internacional, donde actualmente dirige el equipo de trabajo de mejora de privacidad de Naciones Unidas. De hecho, es el editor principal de la guía PET, Privacy Enhancing Technologies, por sus siglas en inglés PET, donde se impulsan iniciativas globales compartiendo mejores prácticas y estableciendo nuevos estándares en privacidad y seguridad de datos, es decir, ¿quién mejor que Matthias para presentarnos este tema sin duda muy relevante tanto para la Oficina de Estadística de México como para todos los integrantes del SNIEG? Matthias, thank you so much for being here with us today. And please, the floor is yours. Thank you for a kind invitation. I am very honored that you invited me to present privacy enhancing technologies at this very interesting event. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto que me hayan invitado a este evento acerca de tecnologías que realzan la privacidad. Yeah, now I hope that my screen is visible on your side. Espero que puedan ver mi pantalla. It is. Okay, that's great. Yeah, I will not only talk about privacy technologies, No but solamente also voy a about hablar de las tecnologías de la international work privacidad, of the sino UN task también team. del trabajo internacional que realiza esta fuerza de trabajo de las Naciones Unidas. So first, I would like to acknowledge colleagues who have provided input on the projects, and they are listed on this slide. Primero, un reconocimiento a mis colegas cuyos nombres aparecen en la pantalla. Ellos dieron aportaciones a este trabajo. But Privacy Enhancing Technologies Task Team is very broad and very international community from NSOs, academia, and private sector. So I'd also like to thank them because they all contribute to this. Este grupo de trabajo es internacional y además multifacético. Son colaboradores de todo el mundo que han intervenido en este grupo de trabajo. Y por eso les agradezco. Yeah, I will start with the overview. So I will explain why is privacy data protection important. Primero voy a hablar de la importancia de la protección de los datos, en qué consisten las tecnologías que realzan la privacidad. And then how can these technologies help in the context of national statistical organizations? And then follow También with hablaré de la utilidad de las tecnologías para las oficinas estadísticas nacionales. Then I will explain the approach to international collaboration on PETs.
Después voy a hablar some de case la studies, colaboración internacional, les voy a presentar algunos estudios de caso. and finally present practical projects that are supported by this collaboration that is called UM-PET Lab. Y también les voy a compartir proyectos prácticos respaldados por la colaboración del Laboratorio de Naciones Unidas. I think that you are all aware of importance of data protection. Creo que todo el mundo aquí está bien consciente de la importancia de la protección de los datos. Statistical organizations use very sensitive data like population census and other direct surveys. Las organizaciones nacionales de estadística utilizan datos sensibles como censos, como encuestas. And in case of Statistics Netherlands, we also use a lot of administrative data and registers. So we need to protect this information very well to maintain the trust in society. En los Países Bajos utilizamos estos datos con fines de registro, con fines administrativos, y precisamente por eso es menester proteger la privacidad. But there is more. Pero hay más. Today, there is a lot of very high value data, which is sometimes even held by private parties. And Hoy it's, contamos con siloed, datos de alto valor, a menudo yacen en manos del sector privado. and it's siloed or difficult to be accessed due to the privacy, security, legal or other reasons. Y sabemos que el acceso puede ser difícil debido a temas de seguridad, de sistemas o motivos jurídicos incluso. When data is shared, things can often go wrong. So A menudo, we are all las aware cosas about the pueden data breaches. fallar cuando se comparten datos. Todos conocemos estas fugas de datos, fugas de información. And while pets are not a silver bullet, they have some potential or benefits to overcome this trade-off between the privacy and the usability of data. Y a pesar de que la tecnología PETS no necesariamente de plata, sí tienen posibilidades de superar lo que sucede en términos de usabilidad y privacidad de los datos con el sector privado. Yeah, now let's continue with the definition of pets. The Royal Society from UK. Ahora la definición. El Reino Unido has a very short and very nice definition that privacy-enhancing technologies are a suite of tools that can help maximize the use of data by reducing the risk related to the data use. Como les decía, el Grupo de Estudio del Reino Unido ha definido las tecnologías que realzan la privacidad o PET como un conjunto de herramientas que pueden ayudar a maximizar el consumo de datos, reduciendo los riesgos que son inherentes al uso de los datos. So, in a way, pets are focused on the data in use, not in data that is stored or data that is in transit. And, de cierta manera, la tecnología PET se enfoca en los datos utilizados, no en los datos almacenados, tampoco en los que están en tránsito. And the promise is that we can not only protect this data, but also increase the trust. So to go to some sort of partnership and enhancing technologies. La promesa es no solamente proteger los datos, sino aumentar la confianza en ellos a través de la creación de alianzas o sociedades de protección de los mismos. From the more technical perspective, pets can be grouped into the two types. Desde la perspectiva técnica, los PET se pueden agrupar en dos tipos. So input privacy technologies are focused on the guarantee that parties that provide the data can participate in computation in a way that none of these parties learns anything about the other party sensitive data. La privacidad de los datos entrantes constituye una garantía de que una o más partes van a poder participar en el cómputo, de tal manera que ninguna de las partes se va a enterar de los insumos proporcionados por la otra parte a este mismo cómputo. Examples of these technologies are secure enclaves, which provide hardware-based, usually
protection for any computation, so nobody from outside can see what is being computed. Entre los ejemplos están los enclaves seguros, que son protegidos a través de hardware que impiden el acceso de terceras fuentes. Another approach is to use encryption methods, so you can make calculations on the encrypted data with then results that are decrypted for the use. Otro ejemplo es la encriptación funcional, que nos permite hacer cálculos de los datos y de cómo serán utilizados. Then we have so-called secure multi-party computation, where data is split into the parts, and these parts are computed on different nodes. And again, none of this sensitive information can be shared between these nodes that are usually in the control of the parties that provide the data. Otro ejemplo es la encriptación homomórfica, el cómputo seguro entre múltiples partes, donde se dividen las partes computadas en nodos. Estos nodos impiden que se compartan datos sensibles que no deberían extenderse hacia otros sitios. And finally, with the emergence of AI and machine learning, there are methods that enable machine learning and training of the data sets on the distributed or federated data without centralizing this data in one place. Hoy en día ya los datos no necesitan ser centralizados en un solo lugar, sino que a través de la inteligencia artificial y del aprendizaje de máquinas ha sido posible educar a los sistemas de datos para que haya un aprendizaje federado. And zero knowledge proofs provide some answers to the queries without actually exposing any data. Y sin que haya exposición de datos, a través de las pruebas de cero conocimiento se ofrece respuesta a las dudas más frecuentes. And in the output privacy category, we have key anonymization, which is example of statistical disclosure control that is already in use by statistical organizations. Hay un mecanismo de control estadístico que ya lo utilizan diferentes agencias e instituciones, que es la anonimización, que entra en la variante de privacidad saliente. Then there is a newer method called differential privacy, which is using some mathematical algorithm to calculate the privacy budget and then provides a noise that protects the data against the disclosure risks. Los datos están protegidos contra los riesgos de divulgación a través de la privacidad diferencial, que es un nuevo método basado en un modelo matemático algorítmico donde se genera un presupuesto, por así llamarlo, de los datos. And synthetic data can be generated, which is some sort of mock data that retains the statistical characteristics, but is completely generated. Las características estadísticas se conservan, sin embargo, este método, el último, el de datos sintéticos, es completamente generado y son datos en un ambiente de prueba. So these technologies come with also different architectural options that are suitable for various use case scenarios. Aquí tenemos diferentes opciones arquitectónicas que se pueden aplicar a diferentes estructuras y escenarios de uso de datos. So here you can see schematically how some input privacy technologies look like from perspective of who is doing compute, how many nodes, whether it's in-source or it's outsource, etc. En este diagrama podemos observar la tecnología entrante, donde podemos analizar cómo los nodos que tienen acceso a los datos a través de los modelos de cómputo pueden estar protegidos de la divulgación.
So the bottom line is that we need to understand the use case very well before we can start applying technology. So there is no, how to say, standard solution for everything at the moment. No hay de momento una solución estándar para todo, en lo absoluto. Más bien lo que corresponde es entender cada caso de uso para saber qué tecnología aplicar de manera correspondiente. So when we implement privacy technologies, we have to look from different perspectives. Para la implementación de las tecnologías PET hay que hacer un análisis de diferentes perspectivas. So functional aspects talk about which PETs are applicable for which type of use cases, what are the guarantees that they actually offer, what are potential usability issues. Los aspectos funcionales nos llevan a analizar la aplicabilidad de las tecnologías PETs para ciertos tipos de uso específicos, para garantías de privacidad, para temas de usabilidad. Technical aspects can explain what are the methodological limitations, what is the technical maturity of particular methods, what is scalability, some methods scale better than the other, or even energy consumption. Los aspectos técnicos incluyen las limitaciones metodológicas, la madurez técnica del sistema, cuán escalable es el sistema, el consumo energético también. And then, of course, there are legal and regulatory aspects. So, for example, PETs can help with the concepts of purpose limitation, data minimization, storage limitation, integrity, and confidentiality. También están los aspectos normativos y legales, donde las tecnologías PET nos pueden ayudar a limitar el propósito, en la minimización de los datos, la limitación del almacenamiento, integridad y confidencialidad. And then there are organizational aspects. So how do we manage the data? Do we have skills to implement PETs? And finally, even if we can protect the privacy, it still doesn't mean that that we should always allow the analysis. So ethical questions are also applicable. Entre los aspectos organizacionales está la gestión de los datos, las habilidades y con relación a la ética, incluso si logramos proteger la privacidad de los datos, es necesario siempre tomar en cuenta las consideraciones éticas. So for the official statistics, there are several general use cases where PETs can be beneficial. Para las oficinas de estadística nacionales hay diferentes casos de uso donde nos pueden servir muchísimo las tecnologías PET. One example is when a statistical office would like access to highly sensitive datasets, for example, privately held datasets, in line with the privacy by design principle. Uno de los ejemplos donde donde una oficina de estadística puede recurrir a las tecnologías PET es cuando desea tener acceso a conjuntos de datos que pueden estar en manos privadas, y es que son datos sumamente sensibles dentro del principio de privacidad por diseño. Another example could be the improvement of data protection and risk management for external researchers in data research environments. En los entornos de investigación de datos también nos sirven las tecnologías para afinar las prácticas actuales de gestión de riesgos y los procesos de acreditación a fin de mejorar la protección. And then we could have organizations that could be public or private organizations and domestically or cross-border who would like to compile certain insight via privacy-preserving joins without learning anything about the microdata. También si es que una organización desea recopilar datos, ya sea que se trate de un proyecto nacional o transfronterizo, siempre con uniones que preserven la privacidad, nos permite realizar colaboraciones. And then in case of output privacy technologies, we could use synthetic data to test methodology on real-world-like data. También podemos probar la metodología para recabar datos sintéticos en ambientes de generación de datos de mundo real.
And of course, there is a very well-known and used use case to manage privacy disclosure risk of outputs with, for example, differential privacy. Este punto y el anterior corresponden a la privacidad saliente y también nos permite minimizar los riesgos de divulgación de datos privados vinculados con la privacidad saliente. As I mentioned earlier, legal and regulatory aspects are very important, and it is very important to involve legal experts early in any project using PETs. Como les decía, los aspectos normativos y legales son sumamente importantes. Es por eso que los expertos legales deben participar tempranamente en cualquier caso de uso. PETs are usually not mandated directly by the legislation, but PETs do help with the compliance with certain requirements such as data minimization and data protection by design and by default. Las tecnologías PET no necesariamente son un mandato dentro de la legislación, sino que sí nos permiten darle cumplimiento a normativas como la minimización de datos o la protección de los datos por diseño y por predeterminación o por default. On the other side, of course, implementation of PETs have to be consistent with any existing laws, policies, and cultural norms. So we have to test, that this is the case. Por otra parte, también debemos recordar que las tecnologías PET deben ser congruentes con la legislación, con las políticas y especialmente con las normas culturales, porque ofrecen diferentes oportunidades. This is the reason also why any activity involving data from more than one jurisdiction, for example, internationally sharing the data will be more complicated because the different laws might take different view on PETs or on requirements. Las interpretaciones jurídicas y normativas en cada país varían, por eso se complica el tema cuando hay más de una jurisdicción involucrada, cuando se trata de un proceso internacional. So one example that I will mention where PETs are mentioned in the legislation is the regulation of European statistics, the latest amendment that was approved by European Parliament in March this year. En marzo de este año, el Parlamento Europeo aprobó esta enmienda a la supervisión de la protección de datos a nivel de la Comisión Europea. Y aquí aparecen las tecnologías PET. In the text, you can see that for when personal data is processed, the regulation requires technical and organizational measures such as privacy-enhancing technologies, and the respect of the principle of purpose limitation, data minimization, storage limitation, and integrity and confidentiality. De acuerdo con esta regulación, los datos personales que se van a procesar incluyen medidas técnicas y organizacionales como las tecnologías que realcen la privacidad, PET, así como el respeto a los principios de limitación del propósito, minimización de los datos, limitación del almacenamiento e integridad y confidencialidad. On the other side, also the supervisors or regulators organizations are more and more recommending PET. So this is another example where European Data Protection Supervisor is recommending use of privacy-enhancing technologies using secure infrastructure. Cada vez se recomienda más el uso de las tecnologías PET. Aquí tenemos, por ejemplo, la opinión del Supervisor de Protección de Datos de la Comisión Europea, donde se insta a los tenedores de datos privados que empleen las tecnologías PET para asegurar su infraestructura. Now I will go and explain a little bit the work of the international collaboration on PETs that is supported by the UN. Ahora les voy a explicar un poquito en qué consiste esta colaboración internacional auspiciada por las Naciones Unidas. So back in 2018, it was PETs became
visible, and but it was very difficult to understand what can we do with pets. So there was a decision to establish the UN Privacy Enhancing Technologies Task Team. En 2018 se creó el grupo de trabajo de las Naciones Unidas cuando ya las tecnologías PET se empezaron a volver más visibles y era un poquito difícil entender exactamente qué hacer con ellas. The task team started first with the research on methodology, on applicability of pets for use cases in official statistics, and has released the first handbook in 2019 and UN Pet Guide in 2023. En el 2019 se publicó un manual y una guía en el 2023 acerca específicamente de la metodología realizada por el grupo de trabajo, donde se investiga la aplicabilidad de las tecnologías PET en los casos de uso de las oficinas estadísticas. Then in 2022, we started the UN Pet Lab, which is doing more practical experimentation, proof of the concepts, and pilot projects that I will explain a little bit later. Ya en el 2022 iniciamos con el laboratorio PET, que es un poco más práctico y nos ofrece pruebas de concepto, donde también se realizan proyectos piloto para el análisis de usos de caso en vida real. And then all these findings are shared with the events, webinars, open houses, free courses, and there is also supporting services for organizations that are using pets. Todos los hallazgos se comparten en diferentes métodos a través de eventos públicos de capacitación, webinarios, seminarios, cursos y materiales educativos. Yeah, here I would like to say something about our main report, which is called UN Pet Guide. Ahora les voy a hablar de nuestro principal reporte, que es la guía PET de las Naciones Unidas. It has 5 chapters describing the role of privacy-enhancing technologies, methodologies, approaches, practical case studies, applicable standards, and legal and regulatory issues. Esta guía está conformada por 5 capítulos que son la función de las tecnologías que realzan la privacidad en la estadística oficial, metodologías y abordajes. Se presentan 18 casos de estudio, las normas y los temas legales y regulatorios. Then another useful online resource are training courses. Los cursos de capacitación son otro recurso en línea. That were prepared in partnership with the open source community OpenMind, and they are free for everyone to use. Estos cursos son gratuitos y se prepararon en alianza con OpenMind. Son cursos de fuente abierta. Then, in terms of the Pet Lab that was established in 2022, so the first use case was to analyze asymmetries in international trade between 5 countries. El laboratorio que fue de las Naciones Unidas, que fue creado en el 2022, se creó primero para analizar asimetrías entre 5 países en cuanto al comercio internacional. So at the time, the idea was just to demonstrate why would this international practical collaboration be needed, and the work was done using non-sensitive data from UN, which has ComTrained database. Fueron utilizados datos no sensibles de las Naciones Unidas para hacer una demostración de por qué es necesaria la colaboración internacional. However, as I will explain later, now there are real use cases that statistical organizations would really like to compare, for example, the input and output data for international trade to find out why we have these discrepancies.
Queremos determinar por qué suceden ciertas discrepancias en el comercio internacional a partir del estudio de casos de uso reales, y para eso buscamos comparar los datos entrantes con los salientes a nivel organizacional. And this use case and this UNPED lab was at the time presented also by The Economist as one of the very positive developments by UN. A nivel económico, este ha sido un muy buen desarrollo de las Naciones Unidas, tanto la presentación del laboratorio como de los casos de uso. Then another online resource is a case study repository that task team is collecting from the projects all around the world. De los proyectos que se llevan a cabo en todo el mundo, se recaban datos y se vuelven recursos que se pueden encontrar en este repositorio, en este depósito de estudios de caso. At the moment, we have 18 case studies included, but this is now open and it will be updated on ongoing basis. De momento son 18 casos. De cualquier manera, siempre se sigue actualizando la cifra porque van incorporándose nuevos. So one of the case studies I would like to mention is example from Indonesia, where pets are already used in production to confidentially share data sets between two mobile network operators for the purpose of tourism statistics. Este es uno de los ejemplos de casos de uso donde la Indonesia para hacer una comparación de conjuntos de datos. So another case, so this is example from the UNPED guide, was launched by UNECE, Modernization of Official Statistics project, and it was about the federated learning. So apologies. How to protect aprendizaje federado se implementó esta guía como parte de los esfuerzos de modernización del sistema. In that case, the data set, the data model, is trained on the data that is held by different parties in a distributed way, and there are protection mechanisms so that the data doesn't leak to this central place. Excuse me, you got cut off a little bit. Can you repeat what you just said? Yeah, no problem. That use case is about the machine learning model that is being trained on the data sets that are distributed. In that case, there are 4 parties. Gabriela, ¿estás ahí? Estoy aquí, pero no lo escucho bien. ¿Es mi conexión o es la del ponente? Debe ser tu conexión porque a él lo escuchamos perfectamente y a ti de repente te estamos escuchando entrecortada. A ver, voy a hacer una modificación. Disculpe. Just a moment, Matías, please. No problem. Pero estoy de vuelta. Okay. ¿Escuchan mejor? Okay, we're back. My apologies. Can you repeat? I'm sorry. Yeah. Thank you. Yeah. So this case is about training the neural network model on the distributed data set that has information collected by the smart
devices. Los dispositivos inteligentes se recaba información de los dispositivos inteligentes en diferentes conjuntos de datos a fin de capacitar a los modelos de programación neural. Example here is also what type of information we collect from each of these projects. So, for example, the background, the outcomes and lessons learned, and also the schematic visualization about their project. Entre el tipo de información recabada para cada caso de uso están los antecedentes, las lecciones aprendidas, el contexto, una esquemática de la evolución del progreso, del proceso. Then in terms of the current activities and plans, we, as I mentioned, will collect additional and publish collect and publish additional case studies. Entre lo que estamos haciendo actualmente estamos haciendo una recopilación de casos de estudio adicionales para que haya más variedad. Then we are also updating all these chapters of the UN PET guide that I mentioned earlier. También estamos actualizando todos los capítulos de la guía PET de las Naciones Unidas. We are continuing practical projects that I will present a little bit later, and also presenting emerging PET platforms. También estamos trabajando en proyectos prácticos que les voy a comentar en unos momentitos y estamos presentando plataformas PET incipientes. And finally, the legal subgroup is preparing guidelines, more detailed guidelines for the use of PETs. Y el subgrupo jurídico está preparando otras directrices para el uso de las tecnologías PET. But more importantly, we are building active PET community of practice via UN PET lab activities. Lo más importante es que estamos tratando de generar una comunidad de práctica activa a través de nuestro laboratorio PET. At the moment, there are 4 active work streams. De momento hay 4 vertientes de trabajo activas. I already mentioned the asymmetries in cross-border trade statistics using private set intersection. Ya mencioné las asimetrías en la estadística del comercio transfronterizo a través de intersecciones de conjuntos de datos privados. And private machine learning using federated learning is also continuing. Asimismo, el aprendizaje de máquina de datos privados en su relación con el reconocimiento de la actividad humana con aprendizaje federado. But today I will present in a bit more detail the projects enabling private data analysis for external users in Brazil. El día de hoy les quiero presentar un caso específico acerca de cómo habilitar el análisis de la privacidad de datos para usuarios externos con un caso de Brasil. An example from Switzerland, which is building a platform for confidential analysis of private data. Y también les voy a compartir un caso suizo de una plataforma que está siendo construida para el análisis confidencial de los datos privados. For just a short overview of the first project of asymmetries in cross-border trade statistics. Este es el primer proyecto, el de asimetrías en la estadística del comercio exterior transfronterizo. I will not explain all details here, but I will just provide a bit of background what is about. No voy a leer todos los puntos de la diapositiva, pero sí ofrecerles los detalles generales para que tengan antecedente. So it is about the probabilistic record linkage on international trade data in a way that of course avoids the data is revealed. Se impide la revelación de los datos a través de la generación de vínculos de los registros probabilísticos de los datos del comercio internacional. The project is implementing machine learning algorithms on the linked data within a secure
enclave that is provided by one of the private partners of our of PetLab. Buscamos la implementación de los algoritmos de aprendizaje de máquina con relación a los datos vinculados, siempre utilizando un enclave seguro a través de uno de nuestros proveedores del sector privado de inteligencia artificial. And finally, testing how differential privacy could protect outputs while maintaining the good performance of the machine learning model. Y finalmente se hace un sistema de prueba de la del diferencial de la privacidad para entender cómo proteger mejor los datos, manteniendo al mismo tiempo la alta calidad del desempeño de los modelos de aprendizaje de máquina. Result of this project will be soon published as a new case study, but the long-term goal is to create some sort of source platform where international NSOs could share and analyze the data in privacy secure way. Nuestra meta es a largo plazo, es generar una plataforma en la que puedan actuar las diferentes instituciones de generación de estadística para preservar sus necesidades. Es decir, se necesita una interacción entre los conjuntos de datos. Yeah, I will now go quickly through these slides because I have two more interesting projects. Les quiero contar de dos otros proyectos que son muy interesantes, así que voy a hablar rápidamente de la conclusión de este primer caso. So this slide is just explaining that this project provides both input and output privacy. En este diagrama podemos ver que el sistema nos arroja la protección de los datos entrantes y salientes en términos de privacidad. And that the secure enclave connection is done using the fully secure way with the symmetric keys and also the assurance that data is encrypted. All the data that goes in and out is encrypted. Los enclaves son lo que garantizan la simetría de los pares claves de datos y también nos permite mantener en todo momento la seguridad de los documentos y la privacidad a través de estas claves simétricas encriptadas. The second project is from the Brazilian Statistical Office and is using the data of population census. Aquí está el otro caso de estudio que les quería compartir con datos del Censo Nacional utilizado por la Agencia Estadística de Brasil para el análisis de datos privados que utilizarán los usuarios externos. So this is ongoing proof of the concept that is aiming to make it easier for external users to extract information from very sensitive census data using privacy preserving data science. Aquí a través del uso de la ciencia de datos y de preservar los datos se facilita el compartirlos con agencias internacionales que viene a ser la prueba de concepto de este caso de uso. So this is being done via the SIFT open source platform. Este esfuerzo se realiza a través de una plataforma de fuente abierta llamada SIFT. So this is the platform which is developed by this open source community OpenMind that I mentioned earlier. La comunidad de fuente abierta llamada OpenMind, de la que les hablé en unos momentitos, es quien desarrolló esta plataforma. And provides some sort of general purpose infrastructures for secure, private, and verifiable remote data science using privacy enhancing technologies. A través de la tecnología que realza la privacidad, la tecnología PET, se ofrece una infraestructura de propósitos generales, así como APIs para ciencia de datos remota que sea verificable, privada y segura.
So the idea is that, instead of researcher asking for the full data set, to access to the full data set. En vez de, durante la investigación, solicitar todo el conjunto de datos, the solution can provide so-called mock data or synthetic data, which researcher can use to prepare the research plan, which is then automatically analyzed, and the data stewards can either approve it or reject it or ask the researchers to change. y a través del análisis de los datos se generan datos mock o datos sintéticos que permiten estudiar a la organización para permiten el estudio de los datos organizacionales para ya sea la aprobación o el rechazo de un proyecto. Esto lo hacen los analistas de datos del sistema, de la solución SIP. Yeah, so finally, the whole platform supports this workflow, but also provides protection of the data that is hosted in the secure place, as well as access to this synthetic mock data to external researchers. A través de la ciencia de datos remotos de SIP se puede proteger todos los datos, así como a quienes buscan acceder a ellos a través de esta plataforma con host seguro. And finally, the third project from Switzerland is a platform for confidential data analysis of private data, which is data from not only statistical data, but also data from some other public organizations in Switzerland. Finalmente, el último caso de estudio, que es el suizo, donde está gestando una plataforma para el análisis de datos confidenciales, de datos privados confidenciales. So here, the project was triggered by UMPET Lab Hackathon in 2022 because one of participants was from Switzerland, and they had a project, federal project to work on this secure platform. El punto de partida fue un hackathon que lo realizó el laboratorio PET de las Naciones Unidas en el 2022. Uno de los participantes del equipo era suizo y quiso implementar un proyecto en su casa, en su país. Yeah, and good thing with this project is that Switzerland is investing in this, but the result will be open source portable, modular, and easy to use platform that could be reused also by other organizations. Lo bueno de todo esto es que Suiza está invirtiendo en esta plataforma Lomas, que es portable, modular, fácil de usar, de fuente abierta, escalable y permite el acceso a la ciencia de datos privados. To achieve that, the Swiss federal government has partnered with the French statistical office INSEE, who have developed Onyxia, which is open source data lab platform. So basically that confidential analysis platform is just implemented on the very reusable data lab platform. Se implementó junto con el gobierno suizo, junto con Francia, decidieron asociarse para crear este nuevo sistema Onyxia, que es una plataforma, un laboratorio de datos de fuente abierta. So this is how this platform look like in the high level. Esta es una reseña general de cómo se ve la plataforma. So there is dataset storage, which is completely closed to users, so they don't have direct access. There is a secure server for automatic confidential data analysis. And similarly to previous example, the researchers prepare the analysis plan and submit the queries that are then executed and protected, and results are protected in the wayback.
El almacén de datos está protegido, está cerrado, no se puede acceder a estos datos porque son conjuntos de datos sensibles. Todo esto se almacena en un servidor seguro que permite y garantiza la confidencialidad automática en el proceso de análisis de datos, lo cual a partir del plan de análisis se lleva a la plataforma para el análisis de los datos y generar un diseño para llegar al diferencial de la privacidad. Finally, here are the links to GitHub and other documentation about this platform. At the moment, the platform is not yet production ready because they need to also do some hardening from the general security or cybersecurity perspective. So the work will continue on this. Como sabemos, este trabajo está en curso. Aquí tenemos los links, el link de GitHub, a más documentación si así la requieren sobre la plataforma Lomas, que todavía requiere refuerzos de seguridad, por eso aún no está en producción. So these were the practical examples of projects. Thank you all for your attention. And if you have any questions, of course, please let me know. And in this last slide, there are links to more information if you want to access it later. Quise compartirles casos prácticos, casos de estudio, a los que además podrán hacer referencia. Aquí están todos los links en la diapositiva. Les voy a enviar la presentación para que analicen todo y utilicen lo que les sea más conveniente. Gracias, Matías. Gracias, Gabriela. Invitamos a todas las personas en la audiencia a escribir sus preguntas en el chat. Las pueden poner en español para aprovechar la expertise de Matías, que tenemos el honor de tener el día de hoy en esta sesión.